Capítulo 2. Comienza un viaje. Salón de la residencia Midoriya. Naomasa soltó una risita al ver a los adolescentes bulliciosos antes de que una vibración en su teléfono captara su atención. Esto no pinta bien. Al abrir el dispositivo, hizo una mueca al leer el mensaje. A veces odio tener razón. Contuvo un gruñido y levantó la vista con expresión de disculpa. Lo siento, pero tengo que irme. Los adultos lo miraron mientras los adolescentes seguían abrumados por la oferta. Acabo de recibir una llamada. Al parecer, han arrestado a un presunto terrorista gracias a una denuncia anónima y necesitan que lo entreviste para verificar la información. No hay problema, detective. Interrumpió Hisashi mientras se ponía de pie para acompañar al detective a la salida. Siento haberle hecho perder el tiempo. Naomasa hizo un gesto con la mano. No hay problema. Cuando Nezu y Toshinori me pidieron información sobre los niños, supe que tenía que asistir a esta reunión. Luego miró a los niños, aún atónitos, con una sonrisa. Buena suerte. Ambos hombres rieron entre dientes antes de desaparecer cerca de la puerta. Pero Bakugou no les prestó atención, absorto en sus pensamientos. No puedo creerlo, murmuró aturdido. Para entrenar en la UA, añadió Toga, pellizcándose el brazo. No, ni hablar. Su madre soltó una risita al ver sus payasadas. Pero Izuku se quedó callado antes de recomponerse. ¿Pero por qué? Los adultos lo miraron confundidos. Es decir, sin ánimo de desagradecer, pero ¿por qué nos ofrecen esta oportunidad? Al fin y al cabo, no todos los días un director de una de las mejores escuelas de héroes venía a ofrecer un lugar para entrenar tus habilidades gratis. Sencillo, sonrió Nezu, anticipándose a la pregunta. Como ya dijimos, hemos visto el gran potencial que ustedes tres poseen para el heroísmo. Frunció el ceño. Pero también los peligros potenciales. Tomó un sorbo mientras los tres se quedaban perplejos. Al ver esto, Toshinori intervino. Si bien es obvio que todos quieren usar sus poderes para el bien, también existe el riesgo de causar daños innecesarios. Levantó la mano antes de que Bakugou pudiera interrumpir. Sus padres ya nos han dicho que entrenan juntos. Y, por lo que hemos oído, han progresado mucho. Permítanme preguntarles algo. Los jóvenes decidieron guardar silencio y escuchar, ya que el hombre parecía serio. ¿Cuándo fue la última vez que usaron sus dones al máximo? Y no nos referimos solo a usarlo, añadió Nezu con semblante serio. Hablamos del daño máximo que pueden causar sus dones. Al no obtener respuesta, continuó. Entrenar maniobras, tácticas y duración está muy bien, y debería ser uno de los pilares fundamentales del entrenamiento para héroes. Los felicitó con una mirada cómplice. ¿Pero qué hay del autocontrol? ¿Y la distribución del poder? ¿O incluso el daño potencial que pueden causar no solo al entorno, sino también a sus oponentes? Los jóvenes héroes bajaron la mirada, reflexionando sobre esto, mientras Hisashi regresaba a su asiento junto a Inko. Si bien es cierto que su entrenamiento se centraba en la eficiencia y la técnica, nunca tuvieron la oportunidad de darlo todo, ya que no veían la necesidad de hacerlo, al menos no cuando entrenaban juntos ni cuando no existía ninguna amenaza real a su alrededor. Pero ¿qué pasaría si existiera tal cosa? ¿Qué pasaría si, por alguna razón, se vieran obligados a enfrentarse a un poderoso villano que no tuviera reparos en poner en peligro vidas inocentes? Alguien que destruiría todo sin remordimiento solo para satisfacer sus deseos. Por supuesto que pelearían, pero ¿y si su intervención empeoraba la situación? Las explosiones de Bakugou ya habían demostrado los riesgos. Los dones de Izuku y Toga podrían tener el mismo efecto si no se controlaban. Los adultos se alegraron al ver que los adolescentes parecían reflexionar profundamente sobre el asunto, así que Toshinori añadió. No decimos que lo que hacéis esté mal. Habéis progresado mucho, según nos han contado. Sus palabras hicieron que los jóvenes lo admiraran. Y aunque no hay nada de malo en que sigáis entrenando, ¿no sería preferible tener un lugar dedicado a poner a prueba vuestros límites? Preguntó con paciencia. Esto contribuiría a un gran progreso en vuestro entrenamiento, intervino Nezu. Menos riesgos, no solo para todo y para todos a vuestro alrededor.
Acercó la taza a sus labios, sino también para vosotros mismos. Bebió mientras Toshinori asentía. Tiene razón, Izuku dijo Inko mientras le tomaba la mano con suavidad. He notado que te has contenido un poco durante los entrenamientos. Le apretó la mano con delicadeza justo cuando iba a hablar. No hay nada de qué avergonzarse, sé que no quieres lastimar a nadie a propósito. Le dedicó una sonrisa maternal. Siempre has sido un gigante gentil. Se pasó el pulgar por los nudillos para tranquilizarlo. Hisashi asintió con una sonrisa orgullosa antes de fruncir el ceño. Pero Izuku, la mayoría de los villanos no tendrán la decencia de contenerse, aunque seas joven. Pero estoy seguro de que ya lo sabes. Acercó a su esposa al verla incómoda al recordar cómo el villano de lodo retenía a su hijo. Tu madre es fuerte, pero no siempre tendrá tiempo para entrenar contigo. Se palmeó el pecho. Yo también soy fuerte, pero no soy un experto ni tengo la misma resistencia que ella. Suspiró. Necesitas aprovechar más oportunidades y, para eso, necesitas un lugar adecuado para entrenar sin restricciones. Su advertencia sobre no provocar un incendio en la zona secreta del bosque resonó en la mente del adolescente, haciéndolo bajar la mirada. ¿Te pasa lo mismo? Katsuki le espetó su hijo con una mirada que no la inmutó. No lo niegues, te he visto entrenar con Izuku y Toga. Él apartó la mirada. Dices que te esforzaste al máximo, pero te conozco. Cada vez que estás a punto de usar tu Kirk, dudas en el último momento y acabas fallando haciendo que los ataques tengan tan poca potencia que no sirvan para nada. El rubio apretó los dientes, pero no dijo nada. Toga se mordió el labio y apartó la mirada, diciéndole sin palabras que ella también tenía que contenerse para no hacerles daño ni extraer demasiada sangre. Nezu volvió a llenar su taza de té. Dudo mucho que las instalaciones donde entrenan tengan el equipo adecuado para que puedan desatar sus poderes, dijo, soplando sobre la taza. Si bien estoy seguro de que tienen los medios, les faltaría durabilidad y cantidad. Su suposición se confirmó cuando los adolescentes se miraron entre sí, recordando las sesiones que tuvieron que acortar porque se quedaron sin muñecos de entrenamiento. Repito, no es algo que les estemos imponiendo, añadió Toshinori con calma. La decisión final es de ustedes tres, señaló mientras se reclinaba en su asiento con las manos entrelazadas y una mirada paciente, mientras Nezu disfrutaba de su té, transmitiéndoles en silencio lo mismo. Los tres se miraron entonces, manteniendo una conversación silenciosa sobre el asunto mientras los padres permanecían callados, optando por dejar la decisión en manos de sus hijos. Fue una elección razonable y lógica desde una perspectiva táctica. Una que garantizaba un mayor progreso con sus peculiaridades y habilidades, además de fortalecer su carácter y ofrecerles nuevas posibilidades como futuros héroes. Pero tras un breve silencio, los tres asintieron entre sí antes de mirar al director. De nuevo, no queremos parecer desagradecidos, comenzó Izuku con un tono dubitativo, atrayendo miradas curiosas de los adultos. Es que ella, añadió Toga frotándose el brazo, con expresión de duda. ¿No es esto una especie de trampa? Sus palabras sorprendieron a sus padres, mientras que los profesionales permanecieron neutrales. Hay mucha gente como nosotros que se esfuerza mucho para convertirse en héroes, señaló con dulzura. Bakugou suspiró. Quiero ser el mejor. Luego frunció el ceño ligeramente. Pero que me lo den en bandeja de plata no lo demuestra. Se cruzó de brazos. Simplemente significa que no me lo he ganado. Puede que se hayan perjudicado a sí mismos al renunciar a una oportunidad única en la vida como esta, pero de alguna manera, eso equilibrará las cosas cuando finalmente se reúnan con otros héroes en entrenamiento. Para su sorpresa, Toshinori parecía impresionado mientras Nezu se reía entre dientes. Ya entiendo por qué son tan unidos. Se miraron confundidos, ¿qué era tan gracioso? No todos los días conozco a jóvenes tan humildes. Rió entre dientes antes de sonreír a los padres. Los han criado muy bien. Mientras los adultos sentían una oleada de orgullo paternal ante los elogios, Bakugou interrumpió. Esperen, ¿no están enojados con nosotros por negarnos? Ignoró el regaño de su madre por usar lenguaje soez con un invitado, mientras sus amigos seguían concentrados en el director.
Todo lo contrario, dijo Nezu, haciendo un gesto con la mano, sin inmutarse por el lenguaje. Por lo que hemos oído de tus padres y visto en la pelea, esperábamos esta reacción. Soltó una risita antes de recomponerse. Pero que quede claro, esto no sería ser trampa. Simplemente es una invitación para que ustedes tres lo den todo en un entorno controlado. Toshinori asintió. Y entrenar en nuestras instalaciones no significa automáticamente que vayan a ingresar al aula. Su comentario captó su atención. Sí, tendremos datos sobre sus dones, pero aún así serán libres de elegir a qué universidades quieren ir. Su expresión se tornó desafiante. Es decir, pasarán por el mismo proceso que todos los demás si desean inscribirse. Aquí tampoco hay favoritismos, intervino Nezu tras coger una galleta del plato. Ustedes tres no serían los primeros a quienes se les ofrece entrenar sus peculiaridades en nuestras instalaciones. Parecía divertido al ver su asombro. No se sorprendan tanto, las peculiaridades se presentan de muchas formas a lo largo de la historia. Arqueó una ceja. ¿De verdad creen que sus peculiaridades son las únicas volátiles que existen? Preguntó antes de darle un mordisco a su galleta. Los tres parpadearon, asimilando sus palabras. Eso y tenía mucho sentido. Uy. Izuku se rascó la nuca con expresión avergonzada, Bakugou gimió de vergüenza y Toga bajó la mirada, sonrojada. Mientras tanto, las risitas de sus padres aumentaban su incomodidad. Nuestra escuela no suele ofrecer sus instalaciones a personas que no están matriculadas, pero ha ocurrido antes. Incluso antes de que yo estuviera al mando, dijo Nezu, terminando su galleta y tomando su taza de té. Simplemente lo hacemos discretamente para evitar rumores o suposiciones desagradables, añadió, dando un sorbo a su bebida. En una ocasión, incluso All Might entrenó en la UA. A su lado, Toshinori asintió con un zumbido y tomó su taza de té. Izuku asintió. Tiene sentido. Soltó una risita. Es decir, lo último que necesitamos es que destruya un edificio por accidente con sus puñetazos épicos. Toshinori se atragantó con su bebida, pero logró no derramar nada mientras tosía. Nezu, indiferente, se limitó a reírse entre dientes. Oh, sí, sería vergonzoso, comentó con una sonrisa enigmática, dándole una palmadita en la espalda a su compañero, quien, con un ligero rubor en las mejillas, dejó la taza a modo de disculpa. Aunque completamente confundido y sorprendido por la reacción del rubio, Izuku asintió lentamente. Sí, claro que sí. Toga y Bakugou intercambiaron miradas confusas. Pero bueno. Salió de su estupor con una sonrisa radiante. Dicho así. Miró a sus amigos, quienes imitaron su expresión. Un lugar seguro para entrenar sin privilegios, ¿cómo podríamos decir que no? Estupendo. Nezu aplaudió mientras Toshinori le sonreía. Hablaremos de los detalles con vuestros padres mientras descansáis. Ha sido un día largo. Los tres asintieron y se dirigieron emocionados a la habitación de Izuku. Cuando los tres estuvieron en la habitación del usuario de Kaifu, Inko miró al director con una cálida sonrisa. Muchas gracias de nuevo por darles esta oportunidad. Hizo una reverencia, al igual que su esposo y los demás. No habríamos podido proporcionarles las instalaciones adecuadas sin usted. No hace falta que nos den las gracias, lo que dije va en serio. Habrían progresado mucho incluso sin nuestra oferta, dijo Nezu, despidiéndolos con un gesto y cogiendo otra galleta. Además, es lo menos que podía hacer por personas tan prometedoras, añadió con una sonrisa enigmática. Sobre todo teniendo en cuenta la interesante historia familiar de uno de ellos. Toshinori asintió también. Mientras todos los demás estaban conmocionados, Inko y Sashi no parecían sorprendidos. Teníamos la sensación de que lo sabías, dijo la madre, tomando la mano de su esposo. Izuku mencionó lo inteligente que eres, admitió sin resentimiento. No puedo atribuirme todo el mérito, dijo Nezu entre risas. Ver las transformaciones de tu hijo en la pantalla me recordó una historia que me contó un amigo. Señaló a Toshinori. Para mi vergüenza, lo había olvidado, pero cuando mi colega mencionó que las transformaciones en pantalla le resultaban familiares, me acordé del relato y tuve la sensación de que había una conexión.
frunció el ceño ligeramente, al igual que el rubio. Tenía razón y, a pesar de no contar con mucha información, logré establecer la conexión. Suspiró. La ayuda del detective Naomasa y su relato de su encuentro con los niños años atrás confirmaron aún más la conexión. Inko asintió, con preocupación reflejada en su rostro mientras ella y Isashi se abrazaban, quien le dirigió al director una mirada severa. Ahora que lo saben, ¿qué piensan hacer? Las demás familias también los miraban con recelo, pensando que sus hijos también estaban en problemas. Nezu dejó su taza sobre la mesa con calma y levantó las manos mientras Toshinori permanecía impasible. Las decisiones oscuras de unos pocos no representan a toda la familia. Sus palabras los tranquilizaron un poco, pero seguían cautelosos. Por lo que he podido averiguar, la mayoría de los villanos de su familia tomaron esa decisión debido a circunstancias injustas. Negó con la cabeza. Solo unos pocos tenían malas intenciones, pero afortunadamente fueron detenidos antes de que el daño fuera mayor. Aunque las circunstancias eran un misterio, el director se alegró de que se hubieran salvado vidas. Toshinori asintió. El joven Midoriya ha demostrado su valía. Sus palabras provocaron miradas curiosas entre las familias. A pesar de las tragedias en su linaje, eligió seguir el camino del héroe y defender a los inocentes. Señaló la habitación del adolescente. Sus acciones de hoy y el valor que inspira hablan por sí solos de su carácter. Sonrió con dulzura. No veo razón alguna para no apoyarlo. Precisamente intervino Nezu. Y si alguien intenta sacar a relucir los aspectos negativos del pasado, tengan por seguro que su familia contará con nuestro apoyo. Toshinori asintió con gesto resuelto. Sería una vergüenza permitir que se difamara a personas tan bondadosas. Isashi parecía aliviado, mientras que Inko no podía contener los sollozos de felicidad. Gracias. Exclamó, tapándose la boca mientras su esposo la abrazaba con fuerza. No saben cuánto significa esto para nosotros. Gritó entre lágrimas mientras él le acariciaba la espalda con una sonrisa de agradecimiento, ante la alegría de todos los demás. Es a ti a quien debemos agradecer, respondió Toshinori amablemente con una sonrisa. La vida de un héroe es peligrosa y, aún así, apoyaste a tu hijo. Hizo una reverencia, seguido por Nezu. Te damos nuestra palabra. No defraudaremos tu confianza y haremos todo lo posible para asegurar su desarrollo, así como el de Toga y Bakugou si deciden inscribirse en nuestra escuela. Después de que los padres expresaran su agradecimiento y se tranquilizaran, hablaron sobre el mejor momento para que los tres entrenaran en las instalaciones, así como sobre lo que necesitarían llevar. Residencia Midoriya, habitación de Izuku. Parece un sueño. Exclamó Toga mientras saltaba y se tumbaba en la cama de Izuku. Bakugou asintió con un gruñido mientras se apoyaba contra la pared. ¿Sé a qué te refieres? Cruzó los brazos. No creí que alguna vez tendríamos una oportunidad como esta. Eso solo significa que tendremos que dar lo mejor de nosotros mismos, dijo Izuku, captando su atención. Oportunidades como estas son raras, así que no debemos desaprovechar su confianza, señaló con seriedad. Mientras Bakugou asentía con la misma expresión, Toga parecía algo nerviosa, pero asintió. De acuerdo. Se puso tensa al darse cuenta de algo. ¿Crees que Nezu sabe algo sobre la historia de tu familia? Ante eso, el explosivo adolescente también se puso tenso. Izuku hizo una pausa, pensativo, antes de hablar. Nezu es inteligente. Asintió con expresión neutra. No me extrañaría que hiciera una investigación rápida después de vernos en acción. Echó un vistazo a sus notas. No hay mucho que encontrar, pero lo suficiente para relacionar el Kirk de mi familia. Tarareó y se llevó una mano a la barbilla. Eso también explicaría lo que el detective Naomasa le dijo a papá antes sobre que Nezu preguntara por nosotros. Quizás estaba en shock, pero aún era vagamente consciente de su entorno. Mierda, Bakugou hizo una mueca mientras Toga palidecía y miraba hacia la puerta, pensando que los problemas llegarían en cualquier momento. ¿Crees que te traicionará con lo que sabe? Ante esto, Izuku negó con la cabeza. Si fuera así, me habría avisado o algo parecido. Se encogió de hombros.
Y por lo que veo, él y Toshinori fueron sinceros, así que creo que no habrá problema. Sus palabras tranquilizaron a sus amigos, pero tomaron nota mental de estar atentos a cualquier cosa sospechosa por si acaso. Si tú lo dices, Izuku, dijo Toga con una sonrisa sincera. Confío en ti, respondió Bakugou, sentándose junto a ellos. Izuku le devolvió la sonrisa y la abrazó. Gracias, chicos. Ella se sonrojó y no hizo ademán de soltarse, mientras Bakugou reprimía una risita ante su reacción. Además, dudo que quieran lidiar con un par de kaiju adolescentes enfadados destrozando su escuela, añadió, provocando las risas de ambos. Al día siguiente, terrenos de la UA, instalación de entrenamiento subterránea. Maldita sea. Murmuró Bakugou mientras miraba por la ventanilla del ascensor y contemplaba con asombro el enorme campo de entrenamiento. Este lugar es más grande de lo que pensaba. Izuku y Toga asintieron atónitos mientras observaban a su alrededor. Nezu soltó una risita ante el comentario, mientras que Toshinori rió entre dientes, comprendiendo. Es lógico ofrecer lo mejor a la próxima generación. Luego, con las manos a la espalda, se acercó al final del trayecto. Además de entrenar peculiaridades, estas instalaciones también sirven para que las personas con habilidades especiales comprendan que sus poderes tienen más caminos que la villanía, afirmó con seguridad al llegar al final y abrirse las puertas del ascensor. Bienvenidos a una de nuestras muchas instalaciones. Hizo una reverencia mientras los jóvenes salían, maravillados ante el lugar. Además de estar bien iluminado, el lugar era muy espacioso, el doble de grande que el lugar secreto de entrenamiento en el bosque. También había infinidad de equipo de entrenamiento a un lado y, por lo que Izuku pudo ver, este lugar tenía mucho más que ofrecer de lo que parecía a simple vista. Este lugar es increíble. La voz de Toga, asombrada, resonó por toda la zona mientras daba una vuelta sobre sí misma antes de mirarlos con una amplia sonrisa. Hay muchísimo espacio para entrenar. Agitó los puños con entusiasmo. Bakugou soltó una risita ante las posibilidades, mientras que Izuku observó cómo el ascensor volvía a subir. Quizás tendrían un invitado. Me alegra complacerte, dijo Nezu con una sonrisa, aunque con gesto de disculpa. Pero lamento decirte que ustedes tres aún no entrenarán juntos. Toshinori también mostró la misma expresión. Los tres se volvieron hacia el director con sorpresa, o en el caso de Bakugou, con indignación. ¿Eh? Se recompuso cuando sus amigos le pusieron suavemente las manos en los hombros. ¿Por qué no? Por suerte, a ninguno de los adultos le molestó el arrebato. Porque tus padres y yo hemos ideado una forma de ayudarte a ganar confianza antes de entrenar juntos, explicó Nezu con calma. El primer paso será entrenarlos a los tres en habitaciones separadas, especializadas en sus peculiaridades y capacidades físicas, intervino Toshinori señalando la habitación. En esta, nos centraremos en las transformaciones y la eficiencia de Midoriya. Podrá desatar el poder de sus transformaciones sin temor a lastimarlos. El adolescente miró su mano pensativo. Con el tiempo, aprenderá a controlar sus técnicas para evitar causar lesiones fatales accidentalmente. Luego señaló el alto techo. Y cuando logre obtener una transformación que le permita volar, podrá practicar aquí sin miedo a estrellarse contra la propiedad o armar un escándalo. Mientras Izuku permanecía sumido en sus pensamientos, Toshinori se dirigió a Toga. Tus padres te explicaron tu peculiaridad y tu increíble agilidad. Ella asintió. Si bien dicen que has progresado, admiten que no son expertos en entrenamiento. Señaló la puerta al fondo de la habitación. Tu entrenamiento se centrará primero en tu agilidad y flexibilidad. También tendremos que incorporar la extracción de sangre. Una vez completada esa fase, trabajaremos en el uso de tu peculiaridad y tus técnicas. Ella miró fijamente la puerta, pensando en las posibilidades que esto le ofrecía. La siguiente sala está especializada para individuos con dones de emisor poderosos como Bakugou, añadió Nezu, captando la atención del rubio. Cuenta con el equipo y el entorno necesarios para que practiques las capacidades de tu don. Luego levantó una mano. Tu madre ya mencionó tu gran control, pero eso solo aplica a situaciones que no sean de combate. Su expresión se tornó seria.
Debes aprender a controlar la intensidad de tus ráfagas antes de siquiera considerar usarlas contra otras personas, especialmente si se trata de estudiantes que aspiran a ser héroes. Su tono no admitía réplica, así que el rubio apretó los dientes y desvió la mirada, pero comprendió su punto al recordar sus manos vendadas y a las personas a las que casi había lastimado. Tras el silencio que siguió, Toshinori suspiró. Comprendemos su frustración y sabemos que confían plenamente el uno en el otro. Lo miraron. Pero, por favor, entiendan que este tipo de situaciones tienen un procedimiento. Su expresión se tornó seria. Créanme, no querrían ser quienes provoquen un accidente con su peculiaridad. El director lo miró de reojo con una expresión cómplice, pero apartó la vista rápidamente antes de que nadie lo notara. Ante esto, la expresión de Izuku se endureció y apretó el puño. Tiene razón. Lo miraron. Todavía no estamos listos para un combate de verdad. Bakugou se quedó atónito mientras Toga se mordía el labio. Tiene sentido. Los miró. Si entrenamos por nuestra cuenta un tiempo, podremos concentrarnos sin preocuparnos por lastimarnos. Recordó la pelea contra el villano. La única razón por la que nos esforzamos al máximo contra él fue porque era lo suficientemente fuerte como para resistirlo. Luego hizo una mueca. Pero eso no necesariamente se aplica a todos los que enfrentemos. Exacto, asintió Izuku y se giró hacia Bakugou, que parecía dudar. Sé que no te gusta, pero si queremos mejorar, tendremos que hacerlo bien. Hizo una pausa mientras el rubio lo pensaba. No podemos apresurarnos, Bakugou, tenemos que ser pacientes, señaló con calma. Bakugou miró a ambos y, al darse cuenta de que había perdido la votación, gimió. De acuerdo. Sus amigos sonrieron radiantes, mientras que los adultos parecían complácidos. Pero cuando domine mi Kirk, más les vale estar preparados. Les lanzó una mirada desafiante. Toga soltó una risita mientras Izuku le dedicaba una sonrisa pícara. Igualmente. El rubio le sonrió con picardía mientras miraba a Toga. Y a ti también. Ella le dedicó una sonrisa y un gesto de aprobación con el pulgar. ¡Excelente!, exclamó Nezu, dando una palmada. Permítanme mostrarles sus salas de entrenamiento. Bakugou y Toga asintieron y se acomodaron las mochilas al acercarse. Ahora y se dirigió a Toshinori. De ahora en adelante, te dejo el entrenamiento de Izuku. Me aseguraré de cerrar las puertas con llave para evitar interrupciones innecesarias y te avisaré con anticipación cuando terminemos y estemos a punto de entrar. Su mirada era enigmática e indescifrable. Pero a Toshinori le bastó, y asintió comprendiendo. Por supuesto, gracias, señor. El director le devolvió el gesto y los guiñó mientras Izuku se despedía con la mano. Espero poder ayudarte a crecer, Midoriya. Hizo una reverencia. El honor es mío, dijo Izuku, devolviendo la reverencia. Oportunidades como esta no surgen de la nada y no pienso desaprovecharla. Se irguió con una sonrisa. El rubio soltó una risita aprobatoria ante su entusiasmo. Me gusta tu espíritu, chico. Miró a Nezu, Toga y Bakugou mientras las puertas se cerraban tras ellos, lo que le hizo suspirar. Pero antes, hay algo que debéis saber. Su tono y expresión eran serios. Izuku lo miró con curiosidad. ¿Qué eres? Su atención se desvió hacia el ascensor, donde vio a una heroína anciana. Recovery Girl, exclamó, y se acercó antes de que Toshinori pudiera detenerlo con una mueca. La protagonista pareció sorprendida al ser reconocida. Vaya, qué raro, dijo la mujer entre risitas. No creí que nadie pudiera reconocerme. Aunque es cierto que ya no eres tan popular como antes, la gente sigue hablando de ti, la tranquilizó Izuku mientras buscaba algo en su mochila. Ella se quedó sorprendida al oírlo. He visto a mucha gente mencionarte o hablar de las vidas que has salvado. Sacó su libro de autógrafos y se lo ofreció tímidamente. ¿Me das tu autógrafo? Recovery Girl se rió entre dientes al ver su timidez. Claro que sí. Sacó un bolígrafo de su abrigo y amablemente tomó la libreta. Aunque no busco la fama, es lindo saber que la gente aún se acuerda. Rió al ver cómo él vibraba de emoción cuando le devolvió la libreta.
Tras soltar un grito de júbilo al guardar el libro en su mochila, Izuku le sonrió. Sería imperdonable que la gente lo olvidara. Se puso de pie. Sin importar su importancia, quienes curan con sus dones siempre serán recordados y admirados, sin importar cuánto tiempo haya pasado, dijo con sinceridad. La protagonista se emocionó profundamente con sus palabras y esbozó una cálida sonrisa. Me alegra mucho oír eso, gracias. Le dio una palmadita en el brazo. Y por favor, llámame Chiyo. Izuku sonrió y le dio una palmadita en el brazo. Claro que sí, Sas. Izuku se sobresaltó y adoptó una postura de combate, pero se quedó paralizado al ver la escena, mientras Chiyo negaba con la cabeza y suspiraba. ¿En serio? ¿No podías esperar? En lugar de Toshinori, All Might se alzaba imponente, rodeado de vapor y emanando un poder inmenso. Lo siento. Se rascó la nuca, algo avergonzado. Pero Nezu dijo que volverían, así que necesitaba revelar la verdad rápidamente. Podrías habernos dejado terminar las presentaciones primero, dijo Chiyo, apuntándole con su bastón, lo que lo hizo estremecer. Estábamos teniendo un momento íntimo, idiota, le lanzó una mirada de desaprobación. Tras disculparse de nuevo, All Might se giró hacia Izuku, pero se detuvo al ver que el adolescente parecía comprender algo. Así que tenía razón, exclamó mientras ambos lo miraban con curiosidad. ¿Eras tú? A pesar de haber ocultado sus emociones durante años, All Might no pudo evitar sorprenderse, mientras que Chiyo se quedó atónita. ¿Qué quieres decir? Preguntó frunciendo ligeramente el ceño. ¿Me ha visto transformarme de alguna manera? No sé si mamá te lo comentó a ti, Yanesu dijo, sentándose en el suelo para tranquilizarse. Pero por parte de mi madre tenemos muy buen instinto y sentidos. Se tocó la nariz, haciendo que el héroe se diera cuenta de cómo lo habían descubierto. En nuestra forma normal, además del instinto, nuestros sentidos siguen estando muy agudizados. Se encogió de hombros. Cuando te vi por primera vez en casa, pensé que era una simple coincidencia que olieras como All Might, que quizá usabas la misma colonia. Luego puso una cara ligeramente burlona. Pero no, acabas de confirmar mi teoría. Chiyo negó con la cabeza divertida, mientras que All Might no sabía si sentirse impresionado o avergonzado. La verdad es que me impresiona que no te hayan descubierto antes. Acto seguido, le lanzó una mirada de reproche mientras le apuntaba con su bastón. Deja de usar cosas que te delaten. No puedo evitarlo. Jamás imaginó Izuku que vería al símbolo de la paz tartamudear y encogerse un poco ante un simple bastón. Me gusta la marca y no quiero que piensen que tengo mala higiene. Y tenía razón. Hubo una época en que la gente creía que nunca descansaba, porque parecía estar siempre deteniendo un crimen durante un mes entero. Chiyo resopló ante eso, mientras que Izuku se encogió de hombros. Está bien, All Might, quiero decir, no es como si el olor a colonia fuera suficiente para delatarte, aseguró con una sonrisa. Además, dudo que alguien le crea a alguien que dice, miren. Este tipo y All Might huelen igual. Dijo con voz burlona antes de reírse al imaginarse la escena. Ahora que lo pienso, será gracioso ver sus razones para ir por ahí oliendo a la gente. Mientras la heroína se reía entre dientes ante la situación, All Might pareció aliviado y soltó una risita. Es cierto, muchacho. Luego se puso serio. Y ahora, otra cosa que revelar. El adolescente le prestó atención, aunque ya se imaginaba lo que venía. Nezu y yo, al igual que otras personas, conocemos la historia de tu familia. Admitió con una mirada de culpa que Chiyo compartía. Al parecer, ella también lo sabía. No me correspondía saberlo sin permiso, pero después de descubrir la verdad, Nezu pensó que sería prudente compartirla con nuestro círculo íntimo. Está bien, All Might, dijo Izuku, restándoles importancia con un gesto de la mano y reclinándose para mirar al techo con expresión serena. Nezu es conocido por su inteligencia, así que no me sorprende que haya investigado antes de reunirse con nosotros. Luego los miró con una sonrisa. Me alegra que, por lo que he visto hasta ahora, ninguno de ustedes tenga una opinión negativa de mi familia tras conocer la verdad. Chiyo interrumpió. No habría estado bien. Suspiró.
Nezu se aseguró de revelar las circunstancias que llevaron a algunos de tus familiares a convertirse en villanos y que muy pocos habían causado daño a propósito. Le dedicó una cálida sonrisa. Pero si te sirve de consuelo, aparte de mí, All-Might y Nezu, solo Naomasa y el personal de la UA lo saben. Izuku tarareó al oír la información. Es bueno saberlo. Nezu mencionó que la UA apoya a nuestra familia. Soltó una risita. Supongo que se refería a esto. Un pensamiento le cruzó la mente antes de mirarlos con el ceño fruncido. ¿Alguno de ellos reaccionó mal? ¿O se mostró receloso? Suspiró aliviado cuando negaron con la cabeza. Bien. Lo último que necesito es crear divisiones. Hizo una mueca. Los villanos tendrían ventaja si eso sucediera. Al principio se sorprendieron, pero lo superaron al conocer toda la verdad, explicó All-Might frunciendo el ceño. Aunque admito que, como todos, me desconcierta lo que los llevó a retirarse prematuramente o a morir. La expresión de Chiyo se tornó preocupada. Por lo que recuerdo de la reunión informativa, tu familia es bastante formidable. No es propio de ellos caer así tan fácilmente. Su expresión se ensombreció un poco ante otra posibilidad, pero prefirió no hablar de ella todavía. La expresión de Izuku también reflejaba preocupación mientras suspiró. Ojalá lo supiera, pero ninguno de nosotros está seguro. Solo sabemos que o bien murieron en un ataque de villano o quedaron con heridas graves que los obligaron a retirarse y acortaron su vida debido a las complicaciones de salud que les causaron. Luego negó con la cabeza. Pero basta de eso, supongo que tienes una explicación de por qué estás así. Recordando el poco tiempo del que disponían, All-Might accedió a posponer el tema por el momento. Bien, como ya se ha dicho, conocemos la verdad sobre la historia de tu familia. Así que, es justo que tú también conozcas mi secreto. Un vapor emanó de su cuerpo antes de que volviera a su forma normal. Mejor ponte cómoda. Se sentó frente al adolescente y ayudó a Chiyo a hacer lo mismo. Pero debes jurar que no le contarás esto a nadie a menos que yo te lo permita. Dijo con semblante serio antes de toser en su mano. Por supuesto, asintió Izuku, preocupado por la tos. Al igual que con mi historia familiar, no se la revelaré a nadie a menos que confíe plenamente en que no nos juzgarán negativamente ni la usarán en nuestra contra. Se llevó una mano al pecho. Solo a quienes forman parte de mi círculo de confianza, por ahora. Toshinori asintió con aprobación mientras Chiyo le sonreía. Muy bien, al igual que tú, también hay un pequeño círculo que conoce mi secreto, dijo señalando a la protagonista. Además de ella, todos los profesores de esta escuela, el detective Naomasa y unos pocos elegidos lo saben. Izuku asintió y tomó nota mental para recordar esos nombres. Toshinori lo sacó de sus pensamientos con un suspiro. En cuanto a por qué tengo este aspecto, señalándose a sí mismo antes de levantarse la camisa, revelando una grave herida que hizo palidecer a Izuku, mientras que la expresión de Chiyo se ensombreció. Empecemos por esto. Después de la explicación, terrenos de la UA, instalación de entrenamiento subterránea. Maldita sea, y murmuró Izuku con una mueca mientras miraba a los dos héroes, al comprenderlo todo. Con razón casi nadie lo ve, a menos que esté por la zona cuando ocurre una crisis. Frunció el ceño. Eso también explica por qué parecía tener tanta prisa cuando Toga y yo lo encontramos. Pero eso no era lo perturbador. No, lo preocupante es que exista un villano lo suficientemente poderoso como para infligir una herida tan grave a All-Might. Alguien a quien muchos consideraban intocable, incluso invencible. Izuku y los demás, por supuesto, sabían que debajo de todo ese poder y estatura había un ser humano. Un tipo más, tan mortal como cualquier otro. Un ser humano reducido ahora a un esqueleto viviente que ya no podía ingerir alimentos sólidos. Dejando de lado sus pensamientos sombríos, Izuku decidió hacer una pregunta más directa. ¿Quién lo hizo? Ante sus miradas confusas, aclaró. ¿Quién les causó esa herida? Ante esto, Chiyo pareció inquietarse, mientras que una expresión sombría cruzó el rostro de Toshinori por un instante antes de que suspirara. Para saber quién lo hizo. Extendió la palma de la mano. Primero debes conocer mi peculiaridad. Sus ojos comenzaron a brillar y una luz multicolor emergió de su palma. Mi peculiaridad es One for All.
Izuku contempló la luz con asombro antes de reaccionar. ¿Qué hace? Aunque parecía obvio por lo que había visto, presentía que había algo más. Para la mayoría, es un don de aumento de fuerza muy poderoso, dijo Toshinori con expresión seria. Otros dicen que es simplemente poder, negó con la cabeza. Pero no, es más que eso, su rostro se endureció. Es un deber. Una promesa sagrada transmitida de un usuario a otro. Que se fortalece con cada generación para cumplir su misión. Izuku se quedó perplejo. ¿Un Kirk que se pudiera heredar? Sonaba imposible, pero al mismo tiempo, el mundo de los Quirks era inmenso, por decirlo suavemente. De alguna manera, tendría sentido que la transferencia de Quirks se convirtiera en realidad. «Guau», susurró asombrado antes de parpadear al darse cuenta de lo que Toshinori había dicho. Espera, ¿qué misión? ¿Acaso no se suponía que debía usarlo para proteger a la gente? Como si leyera sus pensamientos, el rubio negó con la cabeza. Si bien defender la paz es una de las razones de la existencia de One for All, no es la principal. Su expresión se endureció mientras se llevaba una mano a la herida. La razón principal de su existencia es derrotar a All for One. Izuku no sabía por qué, pero al oír ese nombre, sus instintos se activaron de repente con preocupación. A diferencia de One for All, que otorga a sus usuarios el poder de luchar por todos, su expresión se ensombreció. All for One permite al usuario obtener y otorgar peculiaridades. El adolescente palideció. Con ese poder, en teoría se podría hacer cualquier cosa. Y si el usuario tuviera la capacidad de combinar las peculiaridades a voluntad, y su mirada se posó en la herida de Toshinori, lo que aumentó su nerviosismo. Parecía imposible que una sola persona tuviera tanto poder. Pero, como recordaba, el mundo de las peculiaridades es vasto. Al notar el horror que se apoderaba de Izuku, Toshinori continuó. Hace mucho tiempo, Afo tenía un hermano. El adolescente salió de sus oscuros pensamientos y prestó atención. Un hermano al que nadie prestaba atención, debido a su fragilidad y mala salud. Muy diferente de su poderoso y malévolo hermano. Levantó la vista. Afo no soportaba ver a su hermano debilitado y se ofreció a darle un Kirk. Entrecerró los ojos. Pero él se negó, pues no quería ser partícipe de las maldades que su hermano había causado. Izuku tragó saliva, pensando que el villano no se había tomado bien la negativa. Y se confirmó su sospecha cuando Toshinori bajó la mirada con un suspiro. Como te imaginarás, Afo no se lo tomó bien y, en vez de eso, obligó a su hermano a aceptar su Kirk. Izuku estaba horrorizado. ¿Acaso nada era sagrado para este hombre? Pero él no sabía que su hermano ya tenía un Kirk. Un simple Kirk de transferencia, uno que no tenía ningún poder. Luego sonrió levemente. Pero todo eso cambió cuando Afo le dio un Kirk a su hermano. Una peculiaridad básica de acumulación que cambió por completo la peculiaridad del hermano. Frunció el ceño. Tras ser asesinado por su hermano por ser demasiado rebelde, resultó que ya le había transmitido su peculiaridad a otra persona. Los ojos de Izuku se abrieron de par en par al darse cuenta de dónde iba todo esto. Un héroe tras otro, la peculiaridad se fue transmitiendo, haciéndose más fuerte con cada generación, junto con las responsabilidades que conllevaba. Sus ojos brillaron con intensidad. Una peculiaridad que heredé como el octavo portador. Y la usé para derrotar a este mal. Su proclamación resonó por toda la zona. En un extraño giro del destino, la mayor arma contra el mal provino de un ser maligno. Izuku se quedó boquiabierto antes de soltar una risa de alivio. Genial. Sonrió. Me alegra que hayas podido detenerlo, Toshinori. Lo felicitó antes de que su sonrisa se desvaneciera cuando el rubio apartó la mirada con gesto sombrío. ¿Qué ocurre? Preguntó con cautela. Cuando el héroe permaneció en silencio con una expresión de arrepentimiento y frustración, Chiyo decidió intervenir con un suspiro. Cariño, dijo que derrotó a Afo, no que lo detuvo. Su semblante se ensombreció. Hasta donde sabemos, sigue suelto. Izuku palideció incrédulo. Actué con imprudencia, dijo Toshinori con un suspiro profundo. Estaba tan furioso con él por lo que había hecho. Por todo el sufrimiento y las muertes que causó, que se tocó el costado herido.
Me dejé lastimar solo para poder seguir causando el mayor daño posible. Apretó los puños. Debí haber sabido que no bastaba con que tuviera la cara desfigurada. Chiyo le dio una palmadita en el brazo para consolarlo. Izuku se incorporó de golpe al comprender las implicaciones. Eso es imposible. ¿Cómo pudo sobrevivir con una herida así? Incluso si de alguna manera sobrevivió, ha pasado mucho tiempo y ha sido una guerra muy larga. La vejez ya debería haber acabado con él. Aun si no fuera así, debería ser un anciano. No es tan sencillo, dijo Toshinori con seriedad. Tenlo presente, joven Midoriya. Esta guerra secreta lleva años en marcha. No es descabellado pensar que haya adquirido un ki que le otorgue una larga vida. Izuku se quedó boquiabierto, pues no lo había considerado. Y después de la pelea y el rubio cerró los ojos. Nunca encontraron su cuerpo y simplemente asumimos que se había desintegrado, ya que su cuerpo no podía contener todos los quirks que robó. Bajó la mirada con frustración. ¡Qué tontos fuimos! Espetó con rabia. Izuku palideció al comprender el horror de la situación. En algún lugar, un antiguo mal conspiraba contra todo lo bueno del mundo. Un hombre que, sin duda, había adquirido más dones para su arsenal. Ante ese último pensamiento, Izuku se tambaleó un poco y se sentó en el suelo. Entonces tragó saliva y recuperó la compostura. ¿Cuál es el plan ahora? La única razón por la que no estaba completamente fuera de sí era porque Toshinori aún tenía el Ofa, lo que les daba a todos una oportunidad de luchar. Tranquilízate, dijo Toshinori, extendiendo la mano y posando una mano reconfortante sobre la rodilla del adolescente. A pesar de todo su poder y rancor, Afo sabe que no puede seguir sembrando el caos. Negó con la cabeza. Es un hombre que busca dominar. Su ansia insaciable de poder no tendría sentido si no hubiera nada que gobernar. Por retorcido que pareciera, de alguna manera resultaba reconfortante. Antes de nuestro enfrentamiento, logré destruir el imperio que había construido, dejándolo con menos influencia que antes. Retiró la mano con un suspiro. Lo único que ha hecho hasta ahora es permitir que sus subordinados hagan el trabajo sucio por él, y confrontarlo no serviría de nada. El caos que eso provocaría es justo lo que desea, explicó con semblante serio. De acuerdo, dijo Izuku aliviado al saber que aún no habría una guerra total. Supongo que el plan es que encuentres un sucesor. Al ver sus rostros de asombro, explicó rápidamente. Sin ánimo de ofender, pero dudo que puedas continuar mucho tiempo con lo mal que se ha deteriorado tu lesión con los años. Asimismo, tarareó. Desde un punto de vista táctico, lo mejor sería empezar de cero. Luego le dirigió al hombre una mirada de culpa. Nos has estado esperando demasiado tiempo, Toshinori. Ya es hora de que te recuperes y nos dejes hacernos cargo. Puede que no tenga un ki como el Ofa, pero confía en que el suyo al menos puede causar daño. Mientras Chiyo se asombraba de su disposición a ayudar, Toshinori se conmovió por su gesto y soltó una risita. Suenas igual que Niteye. Izuku se sonrojó un poco al ser comparado con su inteligente ex compañero. Pero tienes toda la razón, estoy buscando a otra persona que pueda usar el Ofa. Entrecerró los ojos. Afo sabe que estoy herido y probablemente solo espera a que mi cuerpo sucumba a la lesión para aparecer. Parece que sí, dijo Izuku, asintiendo con gesto adusto ante la situación. ¿Has encontrado a alguien? Quizás incluso podría ayudarles a entrenar. Ante esto, Chiyo esbozó una sonrisa que él no notó, mientras Toshinori asentía. Lo sé, él es. Genial. Interrumpió Izuku con alivio. Quizás podrías traerlo para que entrene con nosotros. Luego levantó una mano. No te preocupes, no le diré nada a nadie a menos que tú y... Midoriya, interrumpió Toshinori con una sonrisa. Eres la persona que he elegido para sucederme. A su lado, Chiyo lo miró con aprobación. Izuku se quedó paralizado, pensando que debía haber oído mal antes de reiniciarse. ¿Tú y...? Su rostro reflejaba incredulidad. ¿Me elegiste a mí? Sí, Toshinori asintió y levantó la mano antes de que el adolescente pudiera hablar. Cuando te conocí, vi algo. El adolescente recordó el momento en que All-Might lo miró fijamente. No solo poder, sino una compasión a la altura. Su sonrisa se ensanchó.
Y cuando te vi rescatar a tu amigo, inspirando valor al hacerlo, supe que tenías lo necesario para ser un digno portador del Offa. Recordó vívidamente haber visto con asombro cómo los niños liberaban a Bakugou. A pesar de los riesgos, el dolor y las tragedias en tu familia, seguiste esforzándote por ser un héroe porque sientes que es lo correcto. Izuku se quedó sin palabras. ¿Era él la persona que había descrito? Al ver esto, continuó. Desinteresada y humilde a pesar del gran poder que ostentas, exclamó con una sonrisa. ¿Cómo no iba a elegir a alguien con ese carácter? Chiyo pareció estar de acuerdo con su apreciación. Un momento de silencio transcurrió antes de que Izuku bajara la mirada, pensativo. Si aceptaba esto, se ganaría una marca de muerte de Afo. Significaría que su vida correría aún más peligro del que ya corre en su camino para convertirse en héroe. Los villanos bajo el mando de ese hombre lo atacarán si eso significa complacer a su amo. Y no solo él, sino que su familia y amigos probablemente se convertirán en objetivos por esta razón. Pero claro, con los caminos que han elegido, ya están en peligro, incluso sin saber de la existencia de Afo. No solo eso, aceptar esa peculiaridad significa una mejor oportunidad de vencer este antiguo mal y asegurar la vida no solo de los inocentes de hoy, sino también de las generaciones venideras. ¿Y qué clase de héroe sería si abandonara esta gran responsabilidad? Ante esto, la respuesta se hizo evidente para el joven héroe, quien miró a Toshinori con determinación. Si es por el bien de todos, ¿cómo podría negarme? Toshinori sonrió ante el comentario mientras se ponía de pie y ayudaba a Chiyo a levantarse. Acepto la responsabilidad, añadió con convicción. ¡Excelente! Toshinori sonrió y le puso una mano en el hombro. Los demás llegarán pronto, así que por ahora nos centraremos en entrenar tu Kirk-Kaiju. El joven asintió. Nos vemos mañana por la mañana en la playa de Dagoba. Allí hablaremos más sobre el Offa, añadió. Cuando Izuku asintió, Chiyo les sonrió a ambos, pero suspiró. No te esfuerces demasiado. Apuntó con su bastón a Toshinori. No quiero que te vuelvas imprudente como ese cabeza hueca. Toshinori se sonrojó mientras Izuku se reía entre dientes. No puedo prometerlo del todo, pero lo intentaré. Chiyo no pareció satisfecha con la respuesta, pero asintió en señal de comprensión. Ahora, sus ojos se aguzaron antes de transformarse en Gudon y azotar el suelo. ¿Empezamos? Gruñó. La anciana heroína negó con la cabeza, divertida ante su entusiasmo, mientras Toshinori soltaba una risita. Por supuesto. Exclamó, sacando un control remoto del bolsillo. Pero antes, debes saber que nos estarán observando. El adolescente lo miró con curiosidad mientras pulsaba un botón, revelando una ventana oculta en una de las paredes cercanas. Tras ella, había dos personas. El primero es el héroe profesional, Power Loader. Y la que está a su lado es alguien a quien no conoce. Una chica de pelo rosa y gafas protectoras parecía extasiada, como lo demostraban los saltos que daba en el sitio. Seguro que ya sabes quién es el hombre, dijo ella asintiendo. En cuanto a la chica, bueno, y miró por la ventana y levantó el pulgar. Que ellos se encarguen de presentarla. Power Loader asintió y estaba a punto de coger algo cuando la chica se le adelantó. Saludos. Soy Mei Yatsume. Mucho gusto. Izuku abrió la boca para responder. No te molestes en responder, no te oímos. Ella rió antes de sacar una libreta con una mirada ansiosa. Demuestra tus habilidades. El director Nisu me asignó para mejorar tus rutinas de entrenamiento para que no sean siempre iguales, lo mismo para tus amigos. Había un brillo en sus ojos. Y no te preocupes por ir demasiado rápido, estaré pendiente de cada detalle. Dijo con una risita que lo puso un poco nervioso, mientras que los adultos sudaban expectantes. Atsume. No seas rara. La regañó Power Loader antes de suspirar cuando ella lo ignoró y comenzó a tomar nota sobre Gudon. Lo siento por ella, chico. Su gran sueño es convertirse en la mejor creadora de objetos de apoyo para héroes. Izuku asintió. Se había dado cuenta. Nezu vio su potencial y la asignó aquí para que comprenda mejor a qué se enfrentará en el futuro. Explicó con calma antes de mirarla con una mirada de advertencia.
Solo asegúrate de dejar de crear cosas que exploten. Gruñó cuando ella agitó la mano distraídamente, aún concentrada en su tarea. ¡Genial!, exclamó Izuku hasta que recordó que no podían oírlo, así que se giró hacia Toshinori. Deberías decirles que abran el micrófono de este lado. Sería un rollo tener una conversación unilateral todo el rato, señaló mientras hacía algunos estiramientos. Toshinori soltó una risita. De acuerdo. Pulsó otro botón. Estaré en la sala de observación con ellos para darles consejos si es necesario. En ese instante, una puerta oculta junto a la ventana se abrió. Recuerda, no tienes que demostrar nada. Solo haz lo mejor que puedas, dijo antes de acompañar a Chiyo a la sala. De acuerdo, asintió Izuku con expresión seria, sabiendo que también se refería a Loffa. Respiró hondo antes de recomponerse. Listo, Atsume dijo, adoptando su postura con un gruñido. Afirmativo, exclamó la joven inventora con una risita nerviosa mientras pulsaba un botón. Empecemos con algo básico. Izuku miró hacia adelante al oír algo que se deslizaba, justo a tiempo para ver 3 agujeros abrirse en el suelo de los que emergieron plataformas con 3 drones humanoides. Listos para el combate, anunciaron al unísono antes de alejarse de las plataformas, permitiendo que los agujeros se cerraran. Su mirada se posó entonces en Izuku, haciendo que sus ojos brillaran rojos. Objetivo detectado. Gritaron, y sacaron sus pistolas eléctricas. ¡Ataquen!, exclamaron, lanzándose al ataque. Izuku rugió y golpeó el suelo con sus látigos, extendiendo su longitud, antes de lanzar un amplio golpe con ambos brazos hacia la derecha. 2 drones esquivaron el ataque a tiempo, pero aún no le arrancaron la cabeza. Al intentar alcanzarla, empezó a echar chispas por el cuello antes de desplomarse contra el suelo. La escena hizo que Power Loader se estremeciera y se frotara el cuello. Izuku repitió la misma maniobra, solo que esta vez la giró con un ángulo más bajo hacia la izquierda. Un dron fue lo suficientemente rápido como para esquivar el ataque, mientras que al otro le atraparon las piernas. El impacto le rompió las piernas y lo hizo girar en el aire antes de estrellarse de espaldas, lanzando chispas. A pesar de esto, el robot intentó levantarse con dificultad. Al ver esto, los ojos de Izuku brillaron antes de disparar láseres verdes, destruyendo al robot antes de concentrarse en el último que se acercó con su arma lista. El usuario del Kaiju logró bloquear el ataque con su brazo izquierdo, gruñendo por la descarga eléctrica antes de propinarle una patada en el pecho al dron, haciéndolo retroceder tambaleándose. Izuku enroscó rápidamente un látigo en su tobillo y tiró, haciendo que el dron cayera de espaldas. Antes de que pudiera moverse, agitó ambos brazos y le asestó un fuerte latigazo en el pecho, aplastándole la máquina derribada. El dron chispeó antes de que la luz en sus ojos se apagara al quedar inerte, lo que hizo que Izuku rugiera de triunfo mientras sus látigos recuperaban su longitud original. ¡Asombroso!, exclamó Mei antes de tomar notas frenéticamente. Toshinori y Chiyo estaban impresionados, mientras que Power Loader sentía cierta lástima por los drones. A pesar de la falta de entrenamiento formal, has destruido estos robots con eficiencia, exclamó sin apartar la vista de su tarea. Sé que nuestra colaboración me proporcionará datos valiosísimos para crear robots excelentes. En un instante, Izuku pareció recibir un golpe, pues se tambaleó antes de mirarla con desconcierto, al igual que los demás. «¿Bebés?», tartamudeó sonrojándose. ¿Qué clase de inventora pretendía ser? Power Loader gimió. Así es como llama a sus inventos. Miró con furia a la chica, que lo ignoró. Le repito que la gente se hará una idea equivocada si sigue diciéndolo así, pero no me hace caso. Luego le dirigió una mirada cansada. Más te vale que te acostumbres, chico, lo vas a oír mucho de ella. Aunque todavía sorprendido, Izuku asintió, comprendiendo la situación, tras recomponerse. Basta de charla. Hay que avanzar. Interrumpió Mei con entusiasmo, provocando un gruñido del hombre mientras tecleaba comandos en la consola. Para esta ronda, he decidido subir un poco el nivel. Izuku se preparó cuando 3 agujeros ocultos se abrieron cerca de él, revelando de nuevo a 3 drones.
Solo que esta vez, uno de ellos lucía hombreras rojas y 2 bastones eléctricos. ¡Ataquen! El élite lo apuntó mientras los dos cargaban. Para evitar verse superado, el adolescente disparó un rápido rayo láser a un dron, abriéndole 2 agujeros en el pecho mientras caía entre chispas. Acto seguido, enroscó su cola con púas en el torso del otro cuando éste se acercó. Antes de que pudiera intentar atacar el apéndice, Izuku apretó el agarre y lo lanzó contra el élite que cargaba contra él. Este último, sin embargo, fue más rápido y simplemente rodó bajo el proyectil, desenvainando sus bastones mientras corría. Izuku gruñó y disparó sus láseres, pero para su sorpresa, el dron saltó por encima del ataque, aterrizó detrás de él y rápidamente lo golpeó en la espalda, provocándole una rápida descarga en todo el cuerpo que lo hizo rugir de dolor. El adolescente fulminó con la mirada al miembro de la élite que estaba a punto de atacar de nuevo, antes de contraatacar con rápidos latigazos. Para asombro del público, la máquina logró bloquear los ataques, pero se hacía evidente que pronto sería superada por la avalancha, a juzgar por cómo sus bloqueos se volvían cada vez más débiles e imprecisos. «Necesito ayuda», exclamó tras casi perder su arma antes de volver a bloquear. El dron que habían lanzado antes parecía maltrecho, con el torso arañado, pero por lo demás estaba dispuesto a ayudar mientras corría hacia los dos. Izuku oyó los pasos del dron que se acercaba, así que, mientras atacaba, ajustó su postura antes de asestarle un rápido uppercut. El dron de élite no se esperaba el cambio repentino de estrategia y salió despedido hacia atrás, cayendo de espaldas. Mientras esto sucedía, el otro se había acercado y estaba a punto de atacar cuando Izuku le propinó un rápido latigazo que le aplastó el torso mientras giraba antes de caer al suelo entre chispas. El adolescente gruñó satisfecho antes de volver a mirar al dron de élite que se había puesto de pie y observó a sus aliados destruidos. Ambos combatientes se miraron fijamente antes de atacar. Al acercarse, los instintos de Izuku le permitieron esquivar un potente golpe del guerrero de élite antes de envolver rápidamente el cuello del dron con un látigo y tirar, obligándolo a tumbarse de espaldas. Sin querer darle ninguna oportunidad, el adolescente rápidamente le propinó un golpe que aplastó el torso del dron, obligándolo a soltar sus armas, pero sin destruirlo. Izuku se levantó rápidamente y observó al dron mientras este giraba la cabeza para mirar una de sus armas. Sus ojos parpadeaban y su cuerpo chispeaba al intentar alcanzarla. «Quieto abajo». El adolescente le pisó el pecho antes de propinarle un brutal latigazo en la cabeza y rugió triunfante. Mei estaba eufórica y añadió más notas. Power Loader silbó impresionado. Chiyo se alegró de que no estuviera gravemente herido, mientras que Toshinori frunció el ceño a pesar de estar impresionado. Si bien tus formas ofrecen una gran defensa, recuerda que no debes confiar demasiado en ella. Su expresión se tornó seria. Creer que eres inmune al daño es una de las muchas maneras en que un villano puede aprovecharse, advirtió con semblante grave. Izuku lo miró y comprendió su punto. Las defensas son importantes, pero ¿qué pasaría si un villano tuviera un ki poderoso capaz de atravesarlas por completo? Su pelea con el villano de lodo demostró que podía ser herido con la fuerza suficiente. No solo eso, la velocidad era algo que, según él, necesitaba mejorar. Puede que Toshinori no lo dijera, pero el adolescente sabía que lo estaba pensando. Ante esto, Izuku asintió con semblante serio. Tendré en cuenta cuándo es el momento adecuado para resistir o esquivar. Su mentor asintió en señal de aprobación y estaba a punto de hablar cuando el joven se le adelantó. También me aseguraré de mejorar mi velocidad y mis reflejos. Toshinori parecía complacido con el afán de superación del adolescente, mientras Mei soltaba una carcajada e introducía más comandos en la consola. Pues bien, en ese caso, esta ronda estará dedicada a eso. Pulsó Enter y alzó la vista con una sonrisa que los adultos interpretaron como una mueca de locura. Pero Izuku lo interpretó como la misma mirada que Bakugou pone cuando se emociona por volar cosas por los aires. En respuesta, le devolvió la sonrisa y adoptó su postura mientras se abrían más agujeros ocultos. Al día siguiente, playa de Dagobah. Como era de esperar, gracias a la ayuda de la OA, el trío había progresado enormemente en su entrenamiento.
y con la asistencia de Mei, habían desarrollado nuevas maniobras y perspectivas en combate. Hablando de la joven inventora, gracias a su participación, se había integrado al círculo de amigos del grupo. Algo que, según admitió con naturalidad, no había experimentado antes debido a su personalidad ambiciosa. Lo cual, por supuesto, los motivó a recibirla como amiga. Un gesto que la conmovió y la llevó a prometerles que los ayudaría a confeccionar sus disfraces o cualquier otro artículo que necesitaran en el futuro. Bakugou empezó a aprender a controlar mejor sus explosiones. Y gracias a la guía de Nezu, pudo comprender mejor cómo su peculiaridad podía afectar al lugar o a las personas que lo rodeaban. Gracias al equipo y los consejos de Nezu, Toga había aprendido a utilizar mejor sus reflejos y agilidad. Nezu también le había mostrado las tácticas que otros individuos ágiles, sin poderes de ataque a distancia, empleaban en combate. Ataques relámpago, permanecer oculta hasta el momento oportuno para atacar o huir para engañar al oponente haciéndole creer que seguía allí. En cuanto a Izuku, gracias a los consejos de Toshinori pudo identificar en qué debía mejorar. Pero presentía que Toshinori quería añadir algo más a su entrenamiento, aparte de simples indicaciones. Esto nos trae hasta aquí, a un lugar que sería precioso de no ser por las montañas de basura. Cuando van a empezar a limpiar esto, su nariz se movió al percibir un aroma familiar a pesar del olor a basura y vio a Toshinori acercándose. Perdón por llegar tarde, dijo con timidez. Me quedé despierto hasta tarde investigando. El rubio agitó la mano. No hace falta que te disculpes. Ahora, hablemos del Offa. La expresión de Izuku se tornó seria. No basta con simplemente controlar el Kirk. Necesitas un cuerpo adecuado para usarlo. Hizo una mueca con expresión experta. Si tu cuerpo no está preparado para soportar su poder, el Kirk te hará más daño que cualquier otra cosa. Tiene sentido, asintió Izuku, haciendo una mueca al imaginarse el Kirk volviéndose en su contra. Supongo que el entrenamiento tiene que ver con la basura de aquí. Incluso si no fuera así, podría usar ese rincón escondido para entrenar. Pero parecía que la decisión ya estaba tomada, pues Toshinori asintió. Acertaste. Señaló la zona con el ceño fruncido. Este lugar solía ofrecer una de las mejores vistas del horizonte y un entorno sereno. Pero debido a la basura que llegaba a la orilla, se convirtió en un vertedero. Negó con la cabeza. Por suerte, dejaron de hacerlo, pero aún así no lograron limpiar el lugar. Hagámoslo nuestra responsabilidad, concluyó Izuku, recibiendo un asentimiento. No es precisamente una tarea glamurosa, pero ya echó un vistazo al lugar antes de encogerse de hombros. Limpiar el entorno es bastante heroico, en cierto modo. Sus ojos se aguzaron al dar un paso al frente. Déjenme ahí. Toshinori le agarró el hombro con calma antes de que pudiera hacer nada. Tranquilo, chico. Lo miró confundido. ¿Recuerdas lo que te dije sobre tener un recipiente adecuado? Asintió. Además de tu peculiaridad, tu cuerpo debe ser capaz de soportar el poder del Offa. El adolescente comprendió. Aplicaremos el entrenamiento del Offa a tu peculiaridad Kaiju con el tiempo, pero por ahora tendré que hacerlo a la antigua usanza, suspiró Izuku, pero lo entendió. Sus formas Kaiju le otorgaban una gran fuerza por defecto, así que lo lógico sería entrenar su forma base. De acuerdo, estiró los brazos con una sonrisa. Por suerte, papá trabaja en la construcción, así que me ha enseñado un par de cosas sobre el trabajo manual. Me alegra saberlo, dijo Toshinori entre risas, señalando una pesada pila. Pongámosla a prueba. El adolescente asintió y corrió hacia la pila mientras el rubio lo observaba con una sonrisa, deseando ya ver los frutos de su trabajo. 9 meses después, playa de Dagoba. Toshinori respiró hondo el aire ahora limpio antes de suspirar mientras admiraba la hermosa playa. Limpio de basura en el agua y la arena. La vista perfecta del amanecer, acompañada por las aguas tranquilas, no hacía más que aumentar la serenidad. En su humilde opinión, este lugar era prácticamente nuevo. Había sido un trabajo extenuante para Izuku, pero el joven perseveró y entrenó con ahínco sin vacilar. Y gracias a su determinación, todo valió la pena. Su cuerpo se fortaleció y aprendió nuevas formas de Kaiju para adaptarse a diferentes situaciones.
Sus pensamientos se vieron interrumpidos al ver a Izuku acercándose trotando. Eso era todo. Resopló y miró a su alrededor, muy satisfecho. Caramba, qué lugar tan hermoso. Se arrodilló y respiró el aire puro. Debería invitar a los demás aquí algún día, murmuró. Suena bien, dijo Toshinori asintiendo con una mirada burlona. Solo asegúrate de no dejarte un vertedero que limpiar. Izuku soltó una risita y se levantó. No te preocupes, no echaré a perder el progreso que he logrado, dijo sacudiéndose la arena. Pero ya que la playa está despejada, miró a su mentor. ¿Y ahora qué? Toshinori sonrió con suficiencia ante la pregunta mientras miraba a su alrededor. Ahora, en una nube de vapor, adoptó su forma corpulenta. Ahora te otorgo el Offa. El adolescente quedó atónito. Estos meses de entrenamiento me han demostrado tu dedicación y determinación, lo que reafirma mi decisión de convertirte en mi sucesor. Exclamó con orgullo. Izuku soltó una risita. No lo hice solo. Bajó la mirada con una sonrisa nostálgica. Tuve a mi familia y amigos a mi lado en todo momento. Tenía la motivación para hacerlo, pero fueron ellos quienes lo impulsaron a ir más allá. All Might emitió un sonido de aprobación. Tu humildad complementa tu fuerza, dijo antes de arrancarse un mechón de cabello. Recuerda siempre. Todo lo que has conseguido hasta ahora es gracias a tu esfuerzo. Nunca creas que te regalan algo solo por reconocimiento. Sostuvo el mechón frente al joven, que brillaba con la luz del sol. Te lo has ganado, Midoriya, dijo con orgullo. Izuku miró al hombre con admiración antes de bajar la vista con una sonrisa. Esto es todo, después de tanto esfuerzo y sacrificio para llegar hasta aquí. Por fin ha llegado el momento de ir. Cómete esto. Izuku parpadeó y miró a All Might, quien lo observaba expectante mientras señalaba su cabello. ¿Eh? Preguntó, rascándose la oreja. ¿Qué dijiste? El héroe soltó una carcajada al ver la reacción, pues recordaba haber reaccionado igual. Debes comer esto para obtener mi ADN y conseguir el One for All. Mostró una botella de agua con la otra mano. Tómalo con agua, así será más fácil. Izuku lo miró con incredulidad. ¿En serio? Exclamó mientras aceptaba con cuidado el mechón de pelo y la botella. ¿Así es como te conviertes en portador del Offa? Preguntó, observando el mechón con una mueca. Sonaba broma de mal gusto. Si tienes otra forma de transmitirlo, estoy todo oídos, dijo Izuku, pensándolo un momento antes de suspirar con resignación, provocando una risita en el hombre. Sé que ahora no es agradable, pero lo será, y su voz se apagó cuando Izuku dejó de llevarse el pelo a la boca y lo miró con el ceño fruncido. ¿Qué ocurre? El adolescente miró al hombre con preocupación. Toga a veces usa mi sangre para entrenar su Kirk, señaló, pensando en las consecuencias de haberle dado accidentalmente a Toga el Offa. Ahora que comprendía el problema, All Might hizo un gesto tranquilo con la mano. Aunque sus preocupaciones son válidas, no hay nada de qué preocuparse. Su respuesta provocó una mirada curiosa, así que explicó. El Offa no se puede extraer a menos que el portador lo permita de forma voluntaria y consciente. Sonrió a su sucesor. La misma regla se aplicará a tu Kirk una vez que se fusione con el Offa. Menos mal, suspiró Izuku, aliviado de no tener que preocuparse de que el cuerpo de Toga quedara destruido por su descuido. Allá voy, supongo. Se llevó el pelo a la boca y hizo una mueca al probarlo. Laca para el cabello. Apresuró a desenroscar la botella de agua y bebió. A veces, el sabor intenso tiene sus inconvenientes. All Might tuvo la decencia de mostrarse avergonzado. Lo siento. Luego se recompuso y miró hacia el amanecer. Al principio no sentirás nada. Pero una vez que hayas digerido el pelo, ya verás. Guau. All Might miró a su sucesor antes de volver a su forma delgada en una nube de vapor. ¿Qué? Exclamó en estado de shock antes de toser sangre sobre su puño. Izuku se quedó boquiabierto, contemplándose a sí mismo. Sus ojos brillaban mientras una electricidad verde emanaba de su cuerpo. Esto se siente, y miró su mano, observando las chispas. Genial. Apretó el puño. Es como si hubiera recibido una mejora de estadísticas en un videojuego.
Quizás hubiera mejores maneras de describir la sensación, pero, sinceramente, fue lo primero que se le ocurrió. Pero Toshinori no estaba concentrado en eso. ¿Cómo lo digeriste tan rápido? Cuando le tocó el turno, tardó al menos 1 o 2 horas en tener Offa. Bueno, Izuku soltó una risita y se rascó la nuca con expresión avergonzada. Mis padres siempre dicen que tengo buen apetito. Añadió, dándose una palmadita en el estómago en broma para enfatizar sus palabras. Toshinori sudó frío al oír eso, pero no iba a quejarse. Vaya, eso sí que es algo. Soltó una risita antes de recomponerse. A partir de ahora, tu entrenamiento de peculiaridades tendrá que incluir el Offa. El adolescente lo miró, aún emitiendo chispas. Tendrás que acostumbrarte, tratando tu nuevo poder como si lo hubieras tenido desde que naciste. Izuku asintió. Entendido. Miró su mano antes de soltar una risita, lo que provocó una mirada curiosa de su mentor. Lo siento, es que estoy muy emocionado, es como una descarga de adrenalina, si me entiendes, admitió antes de poder desactivar el Offa, lo que le hizo suspirar. Entiendo cómo te sientes, asintió Toshinori con complicidad. Sentí lo mismo la primera vez que lo usé. Su mirada se tornó nostálgica. Pero recuerda siempre, Midoriya, este poder debe usarse con responsabilidad. Si te falta disciplina, te buscarás más problemas. Su mirada se endureció, permitiendo que gente como Afo se aproveche. Izuku le devolvió la mirada y asintió. Lo sé. Miró al horizonte, imaginando varios escenarios. No puedo permitirme que se me suba la fama a la cabeza y perderme en mi poder. Frunció el ceño al recordar sus garras ensangrentadas y a sus amigos llorando. Tendré que esforzarme aún más. Sí, aceptó Toshinori antes de fruncir el ceño. Pero como tú y Toga me dijeron, no olvides que tienes límites. El adolescente lo miró sonriendo. Supera tus límites, pero no te lastimes a propósito. Izuku asintió, comprendiendo que se refería a sí mismo. Al ver que sus palabras habían sido tomadas en serio, el rubio se sintió satisfecho y se sentó en la playa. Te has ganado el descanso de hoy. Mañana continuaremos con tu entrenamiento. Miró al horizonte con serenidad. Sé que quieres entrenar aquí, pero te aconsejo que entrenes en la UA por ahora. Así evitarás daños y riesgos innecesarios. De acuerdo, aceptó Izuku antes de transformarse en un Gomora, desprendiendo chispas y provocando una mirada divertida en el héroe. Lo siento, solo quería saber qué se sentía en mi forma, Kaiju dijo, frotándose el cuello con una sonrisa tímida mientras su cola se balanceaba de alegría por la descarga. Es estimulante, rió entre dientes antes de volver a su forma normal y estirarse. Toshinori soltó una risita. Disfruta de la sensación mientras dure. Se recostó para contemplar la escena. Algún día te cansarás de ella, dijo con aire de saberlo todo. Lo dudo, replicó Izuku con calma antes de sentarse. Lo disfrutaré al máximo. Sus dientes se afilaron con una sonrisa salvaje. Sobre todo cuando destroce algunos drones de entrenamiento. Su mentor resopló, imaginando ya trozos de metal volando por todas partes. Pero por ahora, relájate. Se dejó caer de espaldas sobre la arena sin miramientos y puso las manos tras la cabeza, disfrutando de la suavidad del suelo. Gracias de nuevo por elegirme, bostezó. No te defraudaré, murmuró antes de cerrar los ojos. Toshinori lo miró con una sonrisa antes de volver la vista al horizonte. Sé que no lo harás, Izuku. Un mes después, terrenos de la UA. Todavía me parece un sueño. Vestida con el uniforme escolar reglamentario, Toga se adelantó a Izuku y Bakugou mientras miraba fijamente la gran entrada por donde se veía entrar a otros estudiantes. Bakugou gruñó. Pues más vale que empiecen a creerlo. Miró hacia la enorme escuela con furia en los ojos. Aquí comienza nuestro camino hacia la cima. Mientras Toga vitoreaba emocionada, Izuku asintió y suspiró. Parece que fue ayer cuando entrenamos aquí. Todavía recordaba haberle explicado todo a su madre después de que ella, comprensiblemente sorprendida, viera a Gudon con electricidad verde en su forma durante sus sesiones de entrenamiento en la UA.
Por suerte, ya había previsto esa situación y dijo que podría deberse a que se estaba haciendo más fuerte gracias al entrenamiento, a que la peculiaridad de fuerza de su padre se estaba combinando con su propio progreso. No fue una respuesta concreta, pero bastó para que sus padres expresaran lo orgullosos que estaban de él sin levantar sospechas. Inko siguió al pie de la letra la dieta que Toshinori le había sugerido, e incluso le hizo algunas modificaciones. Y durante sus sesiones de entrenamiento, aumentaba la intensidad, ya que Izuku había adquirido mucha más confianza en sus habilidades. Isashi lo acompañaba cuando necesitaba entrenar o mejorar su resistencia, animándolo a superar sus límites físicos. Era una actividad que fortalecía su vínculo y los beneficiaba enormemente a ambos. Los padres de Toga y Bakugou también estaban orgullosos del gran progreso que habían logrado sus hijos. Y si bien no podían hacer mucho en lo que respecta al combate o al entrenamiento físico, los apoyarían en todo lo que pudieran. ¿Por qué lo hicimos?, interrumpió la rubia con una mirada burlona, provocando una expresión inexpresiva en Izuku mientras Bakugou resoplaba. Pero sí, el tiempo vuela. Izuku tarareó antes de recomponerse y ajustar su mochila. ¿Listos para comenzar oficialmente nuestro viaje? Les dedicó una sonrisa cómplice. Claro que sí. Ladró Bakugou con una sonrisa aterradora, provocando que algunos estudiantes que lo oyeron se pusieran nerviosos al ver su rostro. ¿Sí? Toga asintió alegremente antes de agarrar a Izuku del brazo. ¡Muévete! O llegaremos tarde al examen escrito. Le advirtió en broma mientras tiraba de su brazo, haciendo un puchero cuando él no se movió ni un centímetro. Maldito cuerpazo. Izuku soltó una risita al ver sus payasadas. Tranquila, Toga dijo, soltándole el brazo y acariciándole la cabeza, lo que la hizo sonrojar. Todavía tenemos mucho tiempo antes de que empiece el examen. La rodeó con un brazo. No pienses demasiado, ¿de acuerdo? Si lo haces, cometerás errores, le aconsejó con una dulce sonrisa. La rubia solo pudo asentir y apartar la mirada de su encantadora sonrisa antes de derretirse. Sé cierto. Sonrió tímidamente y se dejó guiar hasta la entrada. Bakugou los vio marcharse antes de negar con la cabeza. Te lo juro, más les vale que acaben juntos o voy a ponerme a gritar. Solo recordar cuántas oportunidades se habían perdido por culpa de las circunstancias le hizo gemir. Uno es despistado y el otro tímido, parece una maldita comedia romántica. Y de esas irritantes, además. Luego suspiró. Ya podría dedicar tiempo a sus buenos amigos más tarde. Ahora mismo, necesitaba aprobar el examen de ingreso. Terrenos de la UA Pasillo. Como era de esperar, con el tiempo que Izuku tuvo para investigar y estudiar, fue el primero en terminar el examen escrito y esperó a sus amigos apoyado contra la pared. Espero que no tengan problemas. Aunque hubieran estudiado juntos, sabían que la UA no se andaría con rodeos con el examen escrito. Por suerte, no tuvo que preocuparse mucho tiempo, ya que Toga y Bakugou salieron de la habitación junto con otros estudiantes. ¿Tuvieron algún problema?, les preguntó acercándose a ellos. Bakugou resopló. No vine hasta aquí solo para que me gane un examen. Toga soltó una risita y dijo que, aparte de la parte de matemáticas, no había tenido ningún problema. Francamente, me sorprende que no le hayas pedido un autógrafo a Present Meet cuando terminaste. Ante esto, Izuku bajó la mirada avergonzado. Quería hacerlo, pero había mucha gente mirándome, así que desistí. Toga reprimió el impulso de exclamar lo adorable que se veía, mientras Bakugou resoplaba. Para el rubio, era un misterio cómo un tipo con un kirk tan poderoso y semejante estatura podía tener un poco de miedo escénico. Cobarde, el comentario de Bakugou le valió una mirada de indignación del chico más alto, mientras Toga se reía entre dientes. En fin, ¿a qué área del examen les asignaron?, preguntó, mostrando una tarjeta. A mí me toca la B. Ah. Izuku levantó su tarjeta y miró a Toga. ¿La tuya? Se exclamó haciendo un puchero. Esperaba que pudiéramos hacer el examen juntos. El usuario del OFA soltó una risita y le dio una palmadita en la cabeza, lo que la tranquilizó. No te preocupes, Toga, estoy seguro de que tú y Bakugou podréis pasar por vuestra cuenta.
Le dedicó una sonrisa alentadora. Y si te sirve de consuelo, compartimos nuestra sangre contigo esta mañana. Así que, de alguna manera, estaremos contigo. Aunque Bakugou reprimió un comentario sobre lo cursi que sonaba, Toga se conmovió y esbozó una sonrisa con colmillos. Sí. Se llevó la mano a la cabeza y la tomó entre sus manos. Buena suerte en tu examen, Izuku. Dijo con una cálida sonrisa. Bakugou carraspeó bruscamente, avergonzando a Toga. Y a ti también, Bakugou. El rubio gruñó, pero sonrió con sorna cuando ella soltó la mano sonrojada. Izuku se rió entre dientes al ver sus payasadas y les levantó el puño con una sonrisa. Buena suerte, chicos. Los dos le devolvieron la sonrisa y chocaron los puños antes de que el trío se dirigiera a sus respectivos vestuarios. Terrenos de la UA, área de simulación de la ciudad. A. Vestido con una sencilla camisa blanca, pantalones cargo verdes y zapatos verde oscuro, Izuku se quedó boquiabierto ante la inmensidad del lugar. Caramba, oí que era una ciudad, pero no me lo imaginaba. Alzó la vista hacia los altos edificios. Ahora que lo pienso, tiene sentido. Cuanto más detallado sea el lugar, mejor será la experiencia de entrenamiento. Vio una pequeña tienda y comprobó que incluso vendían cosas. Este lugar es enorme. Oyó exclamar a uno de los examinados. ¿De dónde sacan el presupuesto para todo esto? Ante eso, Izuku no tenía ni idea, pero si tuviera que adivinar, probablemente provenía del gobierno. Izuku observó detenidamente a los examinados, que estaban demasiado distraídos por el paisaje, antes de que su mirada se posara en una chica de cabello castaño rojizo y mejillas sonrojadas, que se movía inquieta con evidentes signos de nerviosismo. El usuario del OFA podía identificarse con la situación, debido a las responsabilidades que conllevaba su peculiaridad y las consecuencias de un posible fallo. Sabía lo que era tener el peso del mundo sobre sus hombros. Él sabe ocultarlo muy bien. Pero una vez, Toga y sus padres se le acercaron al notar lo estresado que estaba. Le dolió no contarles toda la verdad, pero le reconfortó saber que contarían con su apoyo cuando las cosas se complicaran. Un simple recordatorio de que no estaba solo en su camino. Con este pensamiento, Izuku asintió y comenzó a acercarse a la chica con aire decidido. Puede que no sea gran cosa, pero incluso las cosas más pequeñas pueden marcar una gran diferencia. Pero al acercarse, una mano en el hombro lo detuvo. Al volverse, vio a otra adolescente con gafas, casi de su misma altura, que lo miraba con el ceño fruncido, reprochándole la situación. Disculpe la descortesía, pero parece que esa chica está intentando tranquilizarse. Entrecerró los ojos. ¿Acaso intenta usted empeorar las cosas? Izuku parpadeó ante la acusación antes de hacer un gesto con la mano. Para nada. Retiró suavemente la mano de su hombro. De hecho, iba a animarla o, al menos, a ayudarla a calmarse. Luego se señaló a sí mismo con el pulgar con una sonrisa tímida. Soy un tipo grande, pero eso no significa que no pueda sentirme presionado. El adolescente se quedó atónito antes de que la culpa se reflejara en su rostro mientras hacía una reverencia con una inclinación cómicamente perfecta. Disculpen por sacar conclusiones precipitadas. Su conmoción hizo que algunos examinados los miraran. Fue una tontería por mi parte suponer sus motivos sin conocerlos. Añadió con remordimiento. Cálmate. Interrumpió Izuku, intentando disimular la vergüenza que les producía la atención. Entiendo lo que querías decir y el adolescente alzó la vista y se señaló a sí mismo. A veces no tengo un aspecto muy amigable, así que lo entiendo. Recordaba que algunos compañeros de clase se alejaban de él por su presencia, sin darse cuenta de que era un gigante bonachón. El adolescente con gafas enderezó la postura, pero seguía pareciendo culpable. Aún así, fue una tontería por mi parte pensar lo peor. Bajó la mirada de nuevo. De nuevo, me disculpo por eso. Izuku notó que se sentía mal, así que le puso una mano en el hombro con suavidad. No te preocupes, seguramente estás así por el estrés. Se encogió de hombros mientras el chico levantaba la vista. Después de todo, no todos los días se tiene la oportunidad de entrar en la UA. Aunque, técnicamente, él y sus amigos sí lo habían hecho.
El adolescente lo pensó un momento antes de asentir. Probablemente sea eso. Suspiró y se pellizcó el puente de la nariz. Lo siento, es que vengo de una familia de héroes. Y quería aprovechar esta oportunidad para demostrar que puedo seguir sus pasos. Qué pequeño es el mundo, dijo Izuku entre risas mientras el adolescente lo miraba con curiosidad. Yo también vengo de una familia de héroes. Su comentario sorprendió al chico. Pero te equivocas al pensar que esto es una oportunidad para demostrar tu valía como héroe, dijo encogiéndose de hombros. Mis padres me dijeron una vez que no dejes que tu apellido influya en cómo actúas. Si quieres demostrar que eres un héroe, haz el bien, agitó la mano. No hace falta usar el apellido como excusa, eso es puro orgullo. El adolescente asintió tras escuchar sus palabras. Tus padres son sabios. Sin duda recordaré su consejo. Izuku sonrió ante el comentario. El apellido no debería ser la principal razón para ser un héroe, sino la seguridad y la felicidad de los inocentes. Luego extendió la mano. Me llamo Ida Tenya, mucho gusto. Izuku sonrió y le estrechó la mano con firmeza. Izuku Midoriya, encantado de conocerte también. Luego soltó la mano e hizo un gesto hacia la chica. Ya que nos conocemos, ¿por qué no la ayudamos a calmarse juntos? Ida miró a la chica antes de sonreírle. Me parece una idea estupenda, Midoriya. Luego hizo un gesto hacia adelante. Guíame, amigo. Izuku soltó una risita ante su verborrea y asintió antes de seguir adelante. La chica respiraba hondo cuando se sobresaltó al sentir una palmada en el hombro. Disculpen. Miró y se sorprendió por su repentina aparición. Mi compañero y yo. Izuku señaló a Ida, quien asintió. Noté que estabas muy nerviosa y pensé que sería buena idea ayudarla a relajarse. Explicó con cuidado, esperando que su gesto no se malinterpretara. Tras recobrar la compostura, comprendió sus palabras y se sonrojó. ¿Fui tan obvia? Se tapó las mejillas avergonzada. Lo siento mucho. No quería causar problemas. No hay nada de qué avergonzarse, dijo Ida, negando con la cabeza. Es comprensible que estés estresada dadas las circunstancias. Le dedicó una sonrisa alentadora que la tranquilizó un poco. Izuku asintió. Lo que él dijo señalando a la multitud. Este es un paso muy importante para todos, así que es normal que estén un poco nerviosos. Con solo una mirada a la multitud, supo que esta sería su primera experiencia. La chica reflexionó sobre sus palabras antes de sonreírles. Gracias. Luego se frotó el brazo. Es que esta oportunidad significa mucho para mí. Y volvió a mirarlos con determinación. Con todo el apoyo que me han brindado mis padres, no puedo permitirme defraudarlos. Conozco esa sensación, dijo Izuku asintiendo con una sonrisa. Mucha gente me ha apoyado desde que comencé mi camino para convertirme en héroe. Luego hizo una mueca. Sé que no me despreciarían por eso, pero la idea de fallarles sería desgarradora. Ambos asintieron, compartiendo la misma opinión. Ida asintió con un murmullo y se ajustó las gafas. Entonces eso significa que tendremos que darlo todo hoy. Luego le ofreció la mano. Me llamo Ida Tenya. Ochako Uraraka dijo, estrechándole la mano con una brillante sonrisa y volviéndose hacia Izuku. ¿Cómo te llamas? Entornó un poco los ojos. Ahora que lo miro, me resulta familiar. Izuku Midoriya respondió amablemente antes de que ella pudiera pensarlo. Vaya, qué bien, dijo, cruzándose de brazos con una sonrisa triunfante. Ni siquiera he entrado en la UA y ya tengo 2 nuevos amigos. Su comentario provocó risitas en ambos. En ese preciso instante, se oyó activarse el sistema de megafonía. Atención, aspirantes. Se escuchó la voz jovial de Present Mic. La prueba de acceso está a punto de comenzar. Prepárense y mucha suerte. Hubo algo de estática antes de que el sistema se apagara, lo que provocó que la multitud murmurara. Aquí está, murmuró Izuku mientras miraba el altavoz cercano antes de sonreírles a los dos. Mucha suerte ambos. Los dos asintieron con una sonrisa y le desearon lo mismo antes de dirigirse a diferentes partes del numeroso grupo de examinados.
Es hora de poner a prueba todo ese entrenamiento. Comenzó a recorrer el grupo. ¿Preparados? La voz de Present Mic interrumpió, sobresaltando a algunos examinados mientras Izuku llegaba al frente. En sus marcas. Sus ojos y dientes se afilaban mientras algunos se tensaban de anticipación. ¿Listos? Sus músculos se tensaban al cargar el 5% del OFA. ¡Ya! Sin dudarlo, se lanzó hacia adelante dejando una estela de chispas verdes, aturdiendo al grupo por un instante antes de que reaccionaran y cargaran también.